Carlos Luján es docente e investigador del Instituto de Ciencia Política de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República y nuestro invitado de hoy. Carlos, bienvenido a Informe Capital y a TV Ciudad. Muchísimas gracias, es un gusto para mí estar con ustedes. Hablaremos con usted de Venezuela y a propósito de Venezuela, brevísima o breve historia política que nos traerá desde los últimos 6 años o desde hace 6 años hasta el presente. Mañana Nicolás Maduro asumirá un nuevo periodo al frente de Venezuela, país que preside desde fines del año 2012. Entonces, Hugo Chávez depuso su mandato horas después de obtener su tercera reelección y afectado de un cáncer que al tiempo le provocaría la muerte. Casi de inmediato, Maduro ganó en elecciones anticipadas e inició el periodo de gobierno que terminará en horas. En los 6 años transcurridos, la entonces incipiente crisis alcanzó niveles insospechados. Fuga de capitales, alto endeudamiento, desabastecimiento, multiplicación de la pobreza y emigración constituyen algunos de los grandes problemas en torno a los cuales se agudizaron la polarización y la violencia. Con ese telón de fondo, en las elecciones del 20 de mayo del año pasado, Maduro conquistó la reelección que lo llevará a asumir mañana. A diferencia de su primera victoria, la más reciente despertó cuestionamientos locales e internacionales. Los partidos de la opositora Mesa de la Unidad Democrática se abstuvieron de participar, mientras reclamaban la habilitación de Enrique Capriles y Leopoldo López, líderes impedidos de candidatearse. Dichas formaciones controlan el Parlamento, que denuncia a un gobierno que le quitó potestades a manos de la oficialista Asamblea Constituyente. Dichos conflictos generaron el caldo de cultivo para la conformación del Grupo de Lima, que actualmente nuclea a 13 países de la región, y desde agosto de 2017 cuestiona la legitimidad del proceso venezolano, en sintonía con posturas como la del secretario general de la OEA, Luis Almagro. En este panorama, Luján, que de alguna manera ya pinta lo que es el aislamiento que está teniendo, en este caso, el gobierno de Maduro y lo que va a asumir a partir de mañana. ¿Qué legitimidad puede llegar a tener un gobierno este periodo cuando ya tantos países, tantos grupos de países están diciendo que no es un gobierno legítimo? Acá la pregunta es cuál es el impacto de los temas sistémicos o de los distintos países sobre lo que pasa domésticamente. Y entonces tú haces una afirmación sobre tantos países. Creo que acá lo importante es empezar diciendo, bueno, a nivel internacional, Estados Unidos no va a estar en la Asunción, porque de eso es lo que estamos hablando. Vamos al otro polo, China, sí lo va a estar. ¿Sí? La Unión Europea, hasta hace una hora por lo menos, lo que yo vi como información es que iban a mandar representación de muy bajo rango, de segundo o tercero, y que no tenía sentido que la Unión Europea no estuviera y después estuviera alguno de los 28 países. O sea, no van a estar los embajadores. Yo creo que no tengo la información precisa, pero muy seguramente habrá representantes de la India, habrá representantes de Japón, seguramente lo va a haber de Rusia. Y si vamos a nivel regional, en lo que son los polos de la región, tenemos dos, que son México y Brasil. México va a enviar al encargado de negocios, llamó a consulta a la embajadora y está en México, no va a concurrir, y Brasil no va a ir. O sea, me parece que también es importante ver en el mundo en su conjunto y en las regiones quiénes están y quiénes no están, porque si no me parece que nos podemos quedar con las ausencias, que son muy notorias, lo que tú marcabas del grupo de Lima, los 14 países, o sea, los 13 como se planteaba en el informe y también Canadá fuera de la región, pero olvidar el sistema internacional en su conjunto. Ahora, es una simplificación decir simplemente los que van y los que no van, porque los presidentes que están yendo son muy pocos y por lo tanto el grado de legitimación que pueden dar presidentes como Daniel Ortega seguramente es muy pequeño, o tenés el del presidente de Bolivia. Incluso es una señal muy fuerte la ausencia de embajadores, como decía, europeos, o como es el caso de México, o como es el caso de Uruguay, donde van las personas encargadas de los negocios. Ninguno de estos países que no va a asistir ha roto relaciones diplomáticas con Venezuela, que sí sería muy importante, digo, en términos de esto. Esa es la primera cosa sobre el impacto que va a tener. Luego me parece que vale la pena que conversemos, si a ustedes les parece, cuál es el futuro para Venezuela y qué caminos puede recorrer hacia
una democracia plena. Antes de ir a eso, sí, Pilar. No, cuando le preguntaba la legitimidad no era solo en el acto de asunción, que es como la primera parte, es que va a seguir a partir de esto, ¿no? Porque estamos hablando de una oposición que prácticamente está desunida o no la dejan existir, porque existir existe, pero está como muy atomizada. Totalmente. Y acá me parece que es muy importante pensar en términos del sistema internacional el derecho a proteger y el derecho al proteger, ¿sí? O sea, ¿va a haber intervención externa en Venezuela invocando el derecho de proteger? El último ejemplo que tenemos es el de Libia, y fue terrible, ¿sí? Porque no solo uno tiene que ver las intervenciones que puede hacer, inclusive en términos de bloqueos económicos o de intervenciones militares, sino el día después, cómo se reconstruye y se logra la paz y un retorno democrático en estos países. Y como decía, después está el derecho al proteger. O sea, hay que ser muy cuidadoso que cualquier intervención, sobre todo estamos hablando de intervenciones militares, son muy fáciles de hacer para una potencia mundial, ¿sí? Pero dejan tejidos destrozados, donde muchas veces los pueblos sufren y muchos. A su vez, como tú decías, las desuniones, no solo tenemos que pensar en términos de quiénes van a ir de los estados, seguramente el nuncio apostólico esté. Hay una diferencia muy importante, como ustedes vieron, entre el episcopado de la Iglesia Católica en Venezuela y el mensaje que dio el Papa llamando al diálogo y a la paz en Navidad. Ahora, si algo tenemos seguro que en la Iglesia Católica es una organización sometida a jerarquías, entonces lo que dice el Papa es lo que dice el Papa. Acá no es una cuestión valorativa, pero uno puede, ya no como politólogo, sino como latinoamericano, decir, deberíamos recorrer caminos de diálogo y de paz. En eso es la posición que tiene la Unión Europea, en la que han invitado o están considerando tanto a México como a Uruguay para ayudar. Que es muy difícil iniciar un proceso de diálogo entre el gobierno y la oposición, seguramente, porque no solo está desunida la oposición, también hay diferencias dentro del propio chavismo. Si ustedes repasan, cada vez más tenemos gente que ha estado en el gobierno de Chávez o que incluso pertenece a él que critica duramente. Incluso es llamativo la formulación de las Fuerzas Armadas ratificando el apoyo a Maduro, cuando uno diría no debería ser necesario que las Fuerzas Armadas digan que siguen al presidente. Y eso es parte también de una situación donde lamentablemente la contrainteligencia venezolana ha cometido violaciones de los derechos humanos, en particular entre los propios militares venezolanos. Entonces, lo que yo digo es, el diálogo es un camino muy, pero muy difícil, muy improbable de ser éxito, pero me aventuro a decir que una intervención militar en el corto plazo